Hay personas que dicen que no debemos seguir o escuchar maestros de la escritura o pastores por causa de estos versículos. ¿Cuál es su opinión? Jeremías 31:34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dice, ese verso se está refiriendo al milenio, ¿verdad? Así es, exactamente. Se está refiriendo a un momento que todavía no ha empezado. Yahweh está profetizando que va a llegar el momento, que sería ya cuando el primero y el último se hacen uno, en el cual Yahweh va a estar entre los hombres como ser humano, y por ende, además de eso, todos los que estén presentes van a tener una porción de la Ruach, dependiendo del grupo en el que estén, el nivel de Ruach que van a tener, espíritu que van a tener, y por ende la comprensión. Pero en sí, desde niños hasta grandes, desde, como dice el libro de Isaías que confirma esto, los bebés de cuna van a hablar y profetizar. Entonces, durante el milenio todos se van a enseñar los unos a los otros, nadie va a necesitar a alguien que le enseñe necesariamente, como hoy en día todos van a poder aprender por sí mismos. De hecho, hoy en día todo el mundo puede aprender por sí mismo a través de la Ruach HaKodesh, pero Yahweh dejó un orden para todo y dejó maestros como uno de los ministerios, mandó pastores, mandó, repito, un orden. Y Yahushua lo deja claro una y otra vez. Pero, como dice aquí, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Yahweh, porque todos me conocerán. Aquí está la clave, que no va a ser necesario llegar a alguien y decirle: hay un creador, el Todopoderoso existe, porque ya todo el mundo lo va a tener. Va a haber manifestado de una manera tan clara que todo el mundo lo va a saber, y no va a haber ateos, no va a haber nadie que rechace la noción de que hay un todopoderoso creador en ese momento. Y como he mencionado, en esta realidad Yahweh se ocultó para que exista el libre albedrío, entre otras razones, entre otras cosas por las que se oculta, principalmente para que exista el libre albedrío. En ese momento, ya cuando las decisiones se tomaron y unos se fueron a el fuego, otros a el reino de Yahweh, entonces Yahweh se va a revelar de una manera más clara, y por eso todo el mundo va a saber que Él existe, todo el mundo le va a conocer como Yahweh se le haya revelado a cada uno de acuerdo a su voluntad perfecta, y por ende no va a ser necesario predicarle a nadie de que Él existe, porque tenemos que leer con cuidado, y dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, no enseñarán más los unos a los otros, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, cuando ya no va a haber pecado. Entonces, como dice la hermana, se está refiriendo al milenio, no se está refiriendo a ahorita. Esas personas que dicen eso simplemente que no se quieren sujetar, lo más seguro, ¿verdad? Bueno, la mayoría de los casos, no todos. Dice aquí 1 Juan 2:27, pero la unción, bueno, este era el verso al que me refería cuando dije que toda persona puede aprender sola si es necesario, ¿verdad? Si está en una isla, solo, con la escritura, pues Yahweh le puede ayudarlo con la escritura a través de su Ruach HaKodesh, que viene en el nombre de Yahushua. Dice el verso, para explicarlo: pero la unción, que esa es la cobertura del Espíritu, que vosotros recibisteis de él, Yahushua, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. El que verdaderamente tiene a Yahushua verdaderamente tiene su espíritu, y por ende su espíritu le va a guiar en toda verdad, de acuerdo a la voluntad de Yahweh. Dice, y es verdadera. Bueno, dice, la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Disculpen. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Eso es lo que nos enseña a permanecer en él. Por otro lado,
Hebreos 10, dice el 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros. Entonces nos debemos respetar los unos a los otros y reconocer el don de cada uno y también el ministerio. Y vuelvo y repito, hay 5 ministerios, uno es de maestro. Entonces, si todavía existe el ser maestro y es uno de los 5 ministerios, sí deben haber maestros. La escritura dice que no se multipliquen los maestros porque pasarán por un mayor juicio. Deberían tener las personas cuidado de querer ser maestros, pero si hay otro que ya mencioné, los 5 ministerios: maestro, profeta, evangelista, pastor, por ende también hay pastores, y apóstol, que tiene todos los demás. Por ende, el apóstol, si es un verdadero apóstol, si es un verdadero mensajero de Yahushua, pues tiene los otros ministerios. Entonces decía aquí, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Entonces, a pesar de que la Ruach nos enseña, no debemos dejar de congregarnos. Y la escritura también dice que Yahweh es un poderoso de orden. Cuando nos congregamos, debe haber una persona que habla y interprete, o uno habla y el otro interpreta, pero el que interpreta es el que estaría enseñando qué es lo que dice la están escuchando. Por ende, sí hay que hacerlo, y repito, hay que tomar toda la escritura. No podemos tomar solo un verso como ese de Primera de Juan para decir, ya no tengo que escuchar a nadie, ya no me tengo que congregar, ya no tengo que ir a ningún lado, no me tengo que sujetar, no tengo que respetar a nadie, y todo lo demás que la gente termina concluyendo por la mala interpretación de sus versos. Repito, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El mismo libro nos revela, Hebreos, que esto es una costumbre de algunos. El no congregarse, el no querer congregarse, o el poner excusas para decir que no es necesario congregarse. Pero la escritura nos manda a amar al prójimo, y la congregación escogida es la congregación del amor fraternal. Entonces, para poder cumplir los mandamientos debemos poner en obra eso. ¿Qué? El amor al prójimo, el amor fraternal. Y se empieza con la casa, y la casa es la congregación. Obviamente en lo que respecta a lo literal se refiere a la familia, empezar en la familia obviamente, pero en lo que respecta a la familia espiritual es la congregación, como cuando Yahushua lo llegó a buscar su mamá pensando que estaba loco con sus hermanos, y Yahushua dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de Yahweh. Esos son la verdadera familia. Entonces, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Necesita la Ruach para que le ayude a entender lo que el maestro está diciendo correctamente, verdaderamente. Hay mucha gente que dice seguir un maestro y dicen entender, pero la interpretación que sacan al final es diferente a lo que el maestro quiso decir.